Y gracias por esta atención, por estos minutos con Palabras Cruzadas. Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por el esfuerzo para poder comunicarnos a distancia. Venís siguiendo, y no es la primera entrevista que hacemos sobre este tema tan terrible que nos atraviesa como sociedad, y en particular a las mujeres, que son los femicidios. ¿Cuál es tu mirada general de lo que está ocurriendo? Bueno, a ver, hay una realidad que efectivamente tenemos que darnos cuenta. El femicidio tiene un marco muy particular que son las relaciones intra-hogar. ¿Qué quiero decir con esto? Relaciones de pareja o de expareja. ¿Qué ha pasado con la pandemia? Eso ha hecho que la persona que antes tenía más conexiones socialmente las pierda por el hecho de verse aislado. O sea, hay una situación que se suma al propio aislamiento que tiene la víctima autoimpuesto por los parámetros de género en la faz normal. Por eso en este tiempo los femicidios como respuesta violenta se han agudizado. Y también es cierto que la respuesta del Estado previa pandemia o problemas de comunicación han influido también en eso. La pandemia no ha sido gratis para este tipo de delitos. Todos los delitos que se desempeñen dentro de marcos íntimos se ven agudizados por la problemática de la pandemia. Laura, ¿qué pasa con el Estado? Te lo pregunto también porque en el caso de Úrsula Bailo, esta joven de 18 años asesinada la semana pasada o la anterior, ya había hecho denuncias, y te pregunto si las instituciones del Estado, policía, justicia, vos formás parte de la justicia, si la policía y la justicia son instituciones machistas, patriarcales, desde donde no se hacen eco a estas denuncias, a estos reclamos. La policía le dice a la madre de Úrsula Bailo: vuelve a su casa, no le podemos tomar la denuncia. Y aún habiendo denuncias previas, la justicia parece que no hace nada para que ese agresor violento, femicida, esté preso y no termine cometiendo el asesinato de Úrsula. Estoy poniendo un ejemplo, pero me interesa tu opinión, que estás dentro de la justicia como fiscal de cámara. A ver, todos tenemos que partir como sociedad de poder ver, Fernando, que la víctima de violencia de género no es la víctima común de los delitos. No es ni siquiera la víctima de los abusos sexuales. La víctima de la violencia de género tiene particularidades. Voy a decirte entre otras particularidades. La víctima de violencia de género normalmente cree que puede manejar la violencia del agresor. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Qué vemos nosotros normalmente en la trinchera? Lo denuncio, ponemos orden de restricción, le pedimos a la víctima que si el agresor se acerca avise, que haga las denuncias, pero en ese correlato nunca tenemos que olvidar que estos parámetros de género que estamos cansados de hablar, que somos toda una sociedad que está criada o generada en parámetros machistas, Fernando, pero no solo parámetros machistas a nivel de un femicidio, parámetros machistas a todos los niveles. Fíjate vos que yo hoy veía un llamado a las escuelas, no estaba hecho a los hombres para que puedan interrelacionar en esto del regreso de los chicos presenciales, estaba dirigido a las madres. Claro. Estaba dirigido a las madres. Alguien me dirá, bueno, doctora, pero eso no va a arrojar un femicidio. Son parámetros machistas. Estos hombres que hoy tenemos siendo femicidas, los educó una mujer también, Fernando. Sí, sí. No nacieron de una planta. No es un fenómeno propio argentino. Nosotros, las mujeres, tenemos internalizados muchas veces parámetros machistas. Fijémonos en esta época de pandemia. ¿Cuál es la mayor cantidad, fíjate vos, de licencias en el trabajo para poder quedarse en la casa y suplir la posibilidad de que los chicos no estén solos? De las mujeres, Fernando. Sí, sí, que además tienen salarios inferiores a los hombres, ¿no? Que es otra muestra también de esta sociedad patriarcal. Son parámetros machistas. Eso que dice, hoy escuchaba lo que decía la mamá de Ivana, que lo decía, yo quiero que las mujeres se quieran.
Porque el primer paso es internalizar otra construcción respecto a qué papel desempeño. Yo siempre digo o le digo a las mujeres cuando las cito en tribunales que las mujeres no queremos los derechos de los hombres. Esto no es un desquite. Las mujeres no queremos ocupar el lugar de los hombres, Fernando. No queremos convertirnos en victimarios. Esa no es la lucha. La lucha es generar parámetros de igualdad que permitan a las mujeres desarrollarse con igualdad. Esos parámetros de igualdad son los que se aprenden, Fernando, en la casa. Y acá es el punto inicial que todas las mujeres debemos escuchar. El femicidio no avisa. No es que tiene que haber 3 denuncias, 2 denuncias, me pegó y me prometió que no me va a volver a pegar. Yo creo que esta vez cambió. Todo eso es un manejo que las mujeres muchas veces hacen de la problemática violenta. Entonces, la violencia tiene que ser a foja cero, Fernando. Y las mujeres también tenemos que saber que frente a una denuncia no vamos a tener cada mujer un policía en la puerta, porque no hay. No hay. Vos me decís, la recepción de la denuncia. Ahora yo te pregunto, ¿durante cuántos años las mujeres fueron a denunciar abusos sexuales y salían de la comisaría y le decían, no es así, no es tan así, venga otro día? ¿Sabés cuál es la diferencia? El abuso sexual no es flagelo, porque la víctima del abuso sexual, una vez que se puso al frente del victimario, no se cambia más. No es el círculo de la violencia que genera el problema de género, porque en el círculo de violencia del problema de género, la primera que tiene que ponerse de pie es la mujer, y en eso es donde tiene que ayudar el sistema. Por eso es tan importante que las mujeres se acerquen al polo de la mujer y hagan encuentros y hagan tratamiento, porque no todas las mujeres son vulnerables. Y esto no se trata, Fernando, ni de problemas de situación económica, ni de problema cultural. Esto se trata de educación. Y no hablo simplemente de la educación escolar. Hablo de la educación de parámetros de vida, donde yo no tenga que estarle pidiendo al otro permanentemente que reconozca mis derechos, sino que lo naturalice. ¿Cuál es la mayor problemática de la violencia de género? La vas a ver. Normalmente las personas que padecen violencia de género han naturalizado actitudes violentas en su casa. Yo he tenido hijos en juicio que dicen, doctora, mi papá nunca la maltrató a mi mamá, nunca la mandó al hospital. ¿Me estás escuchando? O sea, sí la denostó, sí la degradó, sí. Me acuerdo una vez un muchacho que me dice, pero la habrá puesto 2 o 3 veces contra la pared. Como si poner a una mujer contra la pared formara parte del mundo de entendámonos y comuniquémonos. No debe aceptarse la comunicación violenta ni degradante, ni física, ni psicológica, ni en el trato diario. ¿Qué nos pasa a las mujeres? No podemos ir con una pancarta a las 24 horas diciendo respétame. No se puede. No, está clarísimo lo que estás diciendo. Me gustaría, aunque sea una pregunta más. La charla da para mucho más porque es muy interesante lo que estás planteando. En parte ya respondiste la pregunta. La última pregunta que te quería hacer es, ¿qué es lo que no estamos haciendo como sociedad? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que debería hacerse más o mejor para enfrentar de otra manera o con más herramientas este flagelo que termina con cada vez más mujeres asesinadas en Córdoba o en el país? Hay cosas que no están funcionando. Eso es una realidad. Y que esas cosas que no están funcionando en épocas como la pandemia se ven más y se agravan más, también es una realidad. No, eso es tapar el sol con un dedo, decir que eso no es cierto. Eso es cierto, pero también es una realidad que muchas veces las soluciones que le damos a este flagelo, es lavarle la cara, Fernando, a la violencia de género. Entonces hoy salimos todos a la calle, y lo digo con el mayor de los respetos, por Ivana, o salimos a la calle por Úrsula. Pues bien, hay un montón de Úrsulas y Ivanas vivas
esperando en su casa una respuesta. Un montón. Porque este problema no tiene la cara de alguien, ni el cuerpo de alguien, porque si lo vivimos personalizado, el tiempo nos va a demostrar que no lo vamos a parar. Este problema, ¿cómo se para? Educando con la misma insistencia con que tratamos de prevenirlo. ¿Y por qué digo educando con la misma insistencia? Porque ahí entramos todos, Fernando. Toda una sociedad, como yo te digo, por ejemplo, cito a las madres. Señora, al papá también. Claro. Cuando una persona está en una mesa y le dice a otra persona, fíjate, hoy escuchaba una discusión y la discusión finalizaba en un juicio diciendo, eso es cosa de hombre. No hay cosa de hombre y cosa de mujer. Todos podemos discutir cosas de hombre y cosas de mujer. No hay cosas bien vistas en los hombres y mal vistas en las mujeres. Pero eso yo no lo tengo que recitar en un curso. Eso lo tengo que vivenciar. Entonces, cuando una mujer va a tribunales y dice que tuvo relaciones con muchos hombres, ¿sabes qué pasa, Fernando? Vienen otras mujeres, en la mayoría, y dicen, doctora, lo que pasa es que eran muy liberales en sus relaciones. Eso no estaba bien visto. Ahora, cuando un hombre tiene relaciones con muchas mujeres, es un ganador. Así lo vemos y así educamos. Eso es machismo. Eso es lo que le quiero a veces transmitir a las personas. La muerte es el resultado final de actitudes machistas, no es el inicio. No lo vamos a parar porque instruyamos a un policía, Fernando, un día, porque esa vez vamos a parar una muerte que sí vale al 100%. Y lo que no paramos es el daño colateral de todo lo que la violencia de género educa. Todos los chicos que hoy están viviendo en su casa, todas las personas y golpeadores que tienen entre 35 y 40 años han sido educadas por mujeres de 60 años, mujeres que ya tenían libertad para trabajar, para ir a la universidad y para ponerse de pie solas. Entonces, preguntémonos si eso solo alcanza. Por eso el cambio de paradigmas es un trabajo social. Y no decirle a una persona, bueno, eso dicen, pero no importa. No, sí importa. Cuando yo trato a la mujer y digo, por ejemplo, no puede tener disposición de ser liberal si le place con su propio cuerpo, y no por eso juzgarla, pero en serio, Fernando, en serio, yo también soy machista. Cuando investigamos a las mujeres y vemos qué responsabilidad tuvo, ¿por qué crees que en el femicidio todo el mundo se pregunta ¿y con quién estuvo? ¿Y dónde estuvo? ¿Y qué tipo de relaciones tiene? ¿Por qué lo hace? Porque estamos buscando un justificativo a lo que no lo tiene. De allí que yo puedo ser lo que quiero ser. Y no por eso me tienen que golpear, ni me tienen que tratar como un objeto. La mejor forma de terminar con el femicidio es enseñarle a las mujeres que yo puedo tener una relación y la puedo terminar cuando quiera y por la razón que quiera. Sea esa razón justificada o no lo sea, Fernando. Doctora, la verdad que es muy interesante escucharte, seguiríamos haciéndolo, pero se nos acabó el programa. Pero de todas maneras, tomamos y valoramos este aporte tuyo y por eso nuestra intención de tenerte unos minutos en el programa al aire. Agradezco el esfuerzo para hacer esta comunicación nuevamente. Explicarle a la gente que el Estado solo no puede, Fernando. Aunque pongamos 100 oficinas de atención. Tenemos que crecer como sociedad, todos. Gracias, gracias por tus palabras y gracias por la pasión y por el énfasis con que lo decís. De nuevo, muchas gracias, doctora. Gracias, Fernando.